Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el concepto de campo eléctrico. Para entender el concepto de campo eléctrico, pues vamos a revisar el concepto de lo que es la ley de Newton de la gravitación universal. Nosotros recordemos que cuando nosotros tenemos dos masas y tenemos dos cuerpos con masas, entonces ellos la fuerza gravitacional que actúa entre ellos es, lo vamos a apuntar aquí, es F, la fuerza gravitacional es igual a la constante de proporcionalidad G, la constante gravitacional, M1 por M2 y dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces nosotros sabemos de la parte de la ley de Newton de la gravitación universal. Bueno, se puede afirmar, si nosotros consideramos ese caso, se puede afirmar que la sola presencia de una masa altera el espacio que lo rodea y de ese modo produce una fuerza gravitacional sobre otra masa cercana, en este caso la masa m que tenemos aquí, ¿no? Esta alteración en el espacio se describe mediante la introducción del concepto de un campo gravitacional que rodea a todas las masas. Se puede decir que este tipo de campo existe en cualquier región del espacio donde una masa de prueba experimentará una fuerza gravitacional. La intensidad del campo en cualquier punto sería proporcional a la fuerza que experimenta una masa dada en ese punto. Por ejemplo, en cada punto de la proximidad de la Tierra, como nosotros lo tenemos aquí, el campo gravitacional podría representarse de forma cuantitativa con esta expresión, ¿no? Donde G, que aparece aquí, es la aceleración debido a la fuerza de gravedad, la F, esta es la fuerza gravitacional, y M es la masa de esta masa de prueba que nosotros ponemos aquí. Es decir, en otras palabras, para que se entienda, para saber si esta masa obtiene un campo gravitacional, entonces nosotros ponemos una masa de prueba. Recuerden, el campo gravitacional, en el contexto de la fuerza gravitacional, el campo gravitacional hace que, dados dos cuerpos con masa, se genere una fuerza entre ellos, ¿no? Entonces, para saber si existe o si la parte de la Tierra genera un campo gravitacional, nosotros ponemos una masa de prueba. Entonces, en este caso, la masa de prueba es esta masa M. Entonces, este campo gravitacional, pues simplemente va a ser la fuerza que siente esta masa de prueba entre la masa de prueba, ¿no? ¿Okay? Si se conoce G, es decir, este campo gravitacional en cada punto sobre la Tierra, la fuerza que actuará en una masa dada, es decir, en esta masa o cualquier masa que pongamos por acá, situada en un punto, puede determinarse con esta ecuación, ¿no? Entonces, es posible aplicar el concepto de campo a los objetos cargados eléctricamente, es decir, entendiendo el concepto del campo gravitacional, podemos irnos ahora a la parte cuando los objetos están cargados eléctricamente. El espacio que rodea un objeto cargado se altera en presencia de la carga. Supongamos, vamos a analizar este caso. Nosotros tenemos una carga
esta carga Q, ¿no? Total es un cuerpo que tiene una carga Q distribuida en toda la parte. Entonces podemos postular la existencia de un campo eléctrico. Si hay carga, si existe una carga, por lo tanto va a existir un campo eléctrico en cualquiera de este espacio, ¿no? Se dice que existe un campo eléctrico en una región de este espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Es decir, ahora, si nosotros quisiéramos comprobar que existe o que hay un campo eléctrico, entonces nosotros tendríamos que poner una carga de prueba. Generalmente la carga de prueba tiene una carga positiva. Entonces, para ver si existe un campo eléctrico, pues simplemente se pone una carga de prueba. Si existe un campo eléctrico, obviamente esta carga de prueba pues va a tener o va a sentir una fuerza por ese campo eléctrico. La magnitud de ese campo eléctrico, pues de forma similar a la parte del campo gravitacional, la magnitud de ese campo eléctrico va a ser la fuerza, es la fuerza que siente esta carga de prueba entre la carga, ¿no? La carga que tiene esta carga de prueba. Les repito, la carga de prueba siempre se considera positiva. Entonces, en este caso, si la carga de prueba es positiva y la carga Q es la que genera el campo gravitacional, que también es positiva, entonces ¿hacia dónde irá el campo eléctrico? Bueno, analizamos aquí. El campo eléctrico pues es la fuerza. Obviamente aquí sería una parte vectorial. El campo eléctrico en forma vectorial es igual a la fuerza entre Q. La fuerza es vectorial, Q es una cantidad escalar, por lo tanto la dirección del campo eléctrico va a ser la misma que la de la fuerza, ¿no? Nosotros ya sabemos la dirección de la fuerza, lo vimos en el video anterior. Si tenemos una carga, la carga de prueba siempre es positiva, y tenemos una carga Q mayúscula, que es la que genera el campo eléctrico, entonces ¿hacia dónde iría la fuerza? Pues en esta dirección, ¿no? Cargas eléctricas del mismo signo que pasa se repelen. Esta carga de prueba sentiría una fuerza hacia acá. Caso contrario, si Q, la carga Q, que es la que genera el campo eléctrico, esta es la que genera el campo eléctrico, tiene una carga negativa, recordemos siempre la carga de prueba se considera positiva, por lo tanto la fuerza o el campo eléctrico ¿hacia dónde va? La misma dirección que la fuerza, ¿no? Por lo tanto, simplemente ¿hacia dónde va? Pues va en esta dirección, hacia la carga Q, ¿no? Ok, bueno, teniendo en cuenta esto, pues la magnitud, como les dije, la magnitud como tal es esta parte de aquí, ¿no? El campo eléctrico va a ser la magnitud de la fuerza entre la magnitud de la fuerza que siente esta carga de prueba debido a la carga Q, entre la carga de prueba, ¿no? La carga que tiene esta carga de prueba. En el sistema métrico, una unidad de intensidad de campo eléctrico, que es la intensidad, esta sería la magnitud del campo eléctrico, pues la intensidad, ¿no? Entonces la intensidad del campo eléctrico en el sistema métrico es de newtons, newtons por coulomb. Entonces la utilidad de esta definición, de la definición de aquí que nosotros tenemos, es que si nosotros conocemos el campo en un punto dado, podemos predecir la fuerza que actuará sobre cualquier carga situada
en ese punto, ¿no? Obviamente si conocemos la magnitud del campo que se puede medir y la parte de la carga, entonces conoceremos la fuerza que esta carga sentirá debido a esta carga Q, la que genera el campo eléctrico. Puesto que la intensidad del campo eléctrico se define en términos de una carga positiva, como ya les había dicho, la dirección de la intensidad del campo eléctrico, esta es la dirección de esta, es la misma que la dirección en la que una carga positiva se movería si se colocara en ese punto, ¿no? Es lo que, en otras palabras, simplemente la dirección del campo eléctrico es la dirección de la fuerza que siente una carga de prueba positiva. Entonces, para entenderlo, vamos a analizar. Aquí tenemos una carga, la carga que genera el campo eléctrico es una carga positiva. Entonces la dirección del campo eléctrico es como se ve en la figura. ¿Por qué? Supongamos que nosotros vamos a poner una carga de prueba. La carga de prueba siempre es positiva. Ponemos aquí. Esta es una carga positiva, una carga Q. Vamos a ponerle Q. Recuerden, la carga de prueba siempre es positiva, ¿no? Una carga Q. Entonces, cargas del mismo signo que pasa se repelen, ¿no? Por lo tanto, iría hacia arriba. Pongamos en este punto. Lo mismo, consideramos una carga de prueba, siempre es positiva. Positivo y positivo, ¿qué pasa? Se repelen. Entonces la fuerza que siente la fuerza que siente esta carga de prueba o en este punto iría hacia acá. Entonces esta es la magnitud de la fuerza, por lo tanto también sería la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Recuerden, de acuerdo a esto, la magnitud o la dirección del campo eléctrico es la misma que la de la fuerza. Ahora, supongamos que tenemos el caso en el que nosotros tenemos una carga, la que genera el campo eléctrico es una carga negativa. Entonces, ¿hacia dónde irán? ¿Cómo son las líneas el campo eléctrico? ¿Cómo es? Por ejemplo, supongamos en este punto. La carga de prueba siempre es positiva, ¿no? Q. Entonces, si es positiva y es negativa, cargas distintas o cargas opuestas, ¿qué pasa? Se atraen, ¿no? Por lo tanto, iría en este sentido hacia adentro. En este punto, la carga de prueba para ver la dirección del campo eléctrico es en este punto una carga de prueba positiva. Entonces, positivo y negativo se atraen, por lo tanto, esta carga de prueba sentiría una fuerza hacia la carga negativa. Obviamente, la dirección del campo eléctrico es la misma que la de la fuerza, ¿no? Entonces también iría así, exactamente. Es decir, si nos ponemos en cada una de estas líneas, el campo eléctrico en una carga negativa, pues siempre va hacia adentro, ¿no? El campo eléctrico en una carga positiva, pues siempre va hacia afuera. Ok. Bueno, entonces nosotros ya encontramos una forma para calcular lo que es el campo eléctrico, ¿no? Es una fuerza para calcular el
campo eléctrico, pues simplemente, ¿qué hacemos? Ponemos una carga de prueba positiva, calculamos la fuerza que sentiría esa carga de prueba y la dividimos entre la magnitud de la carga, ¿no? De esta carga de prueba. Entonces, de este modo, la fuerza por unidad de carga es una medida de la intensidad del campo eléctrico en este punto, ¿no? Bueno, la desventaja de este método o de esta fórmula que nosotros tenemos aquí, la desventaja de esta fórmula es que no parece tener una relación clara con la carga Q, ¿no? Es decir, esta carga Q genera un campo eléctrico sin necesidad de que estuviera esta carga aquí, ¿no? Esta carga con minúscula, simplemente esta fue una carga de prueba para ver la intensidad, qué tanta intensidad hay de ese campo eléctrico, pero esté o no esté, este campo eléctrico siempre está debido a la parte de esta carga que es la que genera el campo eléctrico, ¿no? Creo que es muy obvio que sí. Entonces, lo mismo en esta parte. Entonces, en esta fórmula que nosotros tenemos aquí, pues no parece tener esa relación, ¿no? Aquí, pues no me aparece lo que es, aquí no me parece lo que es Q mayúscula, que es la generadora del campo, la que genera el campo eléctrico. Entonces, para eso, pues simplemente hay que maquillar un poquito. Ahí está escondido toda la información, ¿no? Nosotros tenemos que el campo eléctrico, vamos a ponerlo aquí, que el campo eléctrico es igual a F entre Q, ¿no? El campo eléctrico en un cierto punto P, o lo ponemos aquí para no estar dando tantas vueltas. Nosotros ocupamos esta de aquí, el campo eléctrico en un punto P. Ajá. Vamos a calcular, tenemos que colocar una carga de prueba Q0, ¿no? Aquí colocamos, en este punto P, colocamos una carga de prueba Q0. Recuerden, esa carga de prueba siempre es positiva. Entonces, el campo eléctrico en el punto P, porque ese campo eléctrico varía de acuerdo al punto en que nosotros estamos, ¿no? El campo eléctrico en el punto P va a ser la fuerza que siente esta carga de prueba, la fuerza eléctrica, debido a la carga Q, que es la que genera el campo eléctrico, ¿no? Entonces, y dividido entre mi carga de prueba, que en este caso le denominé Q0, ¿no? Pero yo ya sé la fuerza que genera o que siente esta carga Q0 debido a la carga Q. Si ustedes recuerdan, pues ¿cuál es la fuerza? Pues la fuerza de Coulomb, ¿no? ¿Y qué me dice? Que la fuerza, le vamos a apuntar aquí, la fuerza que siente Q0 debido a Q. Eso es la constante K. Recuerden lo que me dice Coulomb, que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional. Aquí tenemos la constante de proporcionalidad al producto de las cargas, es decir, Q0 entre Q0 por Q, y dividido entre la distancia que los une, esa distancia elevada al cuadrado. La distancia es R, ¿no? Aquí tenemos R, por lo tanto eso es R cuadrada. Entonces yo ya sé cuánto vale esa fuerza. Vale K por la carga de prueba por la carga que genera el campo eléctrico, y dividido entre la distancia que los
divide al cuadrado. Esto es F, ¿no? Ahora falta dividirlo entre Q0. Nosotros hacemos la ley del sándwich. Entonces, ¿qué hacemos? Que encontramos que este se va con este de aquí, ¿no? Este Q0 se va con ese Q0. Y esto es igual a poner esto aquí. Esto es igual a K, la constante de proporcionalidad, Q entre R cuadrada. A ver qué me dice esto. Y este es el campo eléctrico en un punto P debido a una carga puntual, ¿no? Aquí está, y ahora sí aparece el campo eléctrico en un punto P. Es Q, bueno, es K por la carga que genera el campo eléctrico entre R cuadrada. ¿Qué es R? R cuadrada es la distancia que existe entre la carga Q y el punto donde yo quiero calcular ese campo eléctrico. Y ahora sí aparece explícitamente el valor de Q, ¿no? Ven, ya no aparece, ya no depende de Q0, y eso era obvio. ¿Por qué? Porque esta carga genera un campo eléctrico independientemente si está esta carga o no está. Lo único que hacemos es poner esta carga de prueba para ver la intensidad, que tanta fuerza siente esta carga, ¿no? Pero de hecho siempre existe este campo eléctrico generado por esta carga Q, independientemente si estaba esta o no. Por lo tanto no debería aparecer explícitamente, y aquí lo vemos, ¿no? No depende. El campo eléctrico simplemente va a depender de la carga que genera ese campo eléctrico y la distancia de donde yo lo quiero medir. Entonces este es el campo eléctrico. ¡Producción! ¡Producción! Este es el campo eléctrico para una carga, o debido a una carga puntual en un punto P. Ajá. Bastante sencillo, ¿no? Simplemente, ahora qué hago, simplemente decir la magnitud. Tenemos aquí, esta es la cantidad de la carga entre la distancia al cuadrado multiplicado por la K. Ok. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros, en lugar de tener, o cuando nosotros tenemos, cuanto más de una carga contribuye al campo, como lo tenemos aquí ya tenemos, ya no solamente tenemos una carga, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 cargas. Y yo quiero ver cuánto vale el campo eléctrico en este punto, es decir, en este punto que está aquí. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en ese punto P? Entonces lo que hacemos aquí es utilizar el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? El principio de superposición me dice que va a ser el efecto que causaría esta carga en este punto, o más bien el campo eléctrico que genera esta carga en este punto, sin tener en cuenta las otras dos, más el campo eléctrico que genera esta carga Q2 en este punto, sin tener en cuenta ahora esta ni esta, es decir, los efectos independientes de cada una de ellas, ¿no? Donde no se toma en cuenta la otra, más el efecto que tendría, el efecto o el campo eléctrico generaría esta carga en este punto si no existieran, o sin tomar en cuenta la presencia de estas dos. Es decir, vamos tomando una carga a la vez. Ese es
principio de superposición. Entonces, y el campo total, el campo eléctrico total en este punto P, pues sería la suma de cada uno de ellos, ¿no? Esta información vale millones. Pues ahora sí podemos decir que el campo eléctrico resultante debido a cierto número de cargas se determina mediante la suma vectorial de los campos eléctricos debido a cada carga considerada en forma independiente. Es decir, E1, ¿qué sería E1? E1 sería el campo eléctrico debido a la carga 1. No consideramos la otra, entonces campo eléctrico debido a la carga 1 en un punto P. Entonces lo que tenemos que hacer, el campo eléctrico va a la misma dirección que la fuerza. La carga de prueba, ponemos una carga de prueba, siempre es positiva, ¿no? Entonces, si es positiva y Q es positiva, ¿hacia dónde va? Pues en esta dirección, ¿no? Ese es E1. Ahora, la contribución debido a la carga Q2. En el mismo punto, la carga de prueba debe ser positiva y negativa, pues se van a traer. Entonces, ¿hacia dónde van? Hacia la línea que los une, ¿no? Entonces van hacia la carga Q2. Y por último, E3, ¿qué sería? Pues la contribución de campo eléctrico de la carga Q3 sin tomar en cuenta esta de acá, ¿no? Si tomamos en cuenta solo la carga Q3 es positivo, el punto o la carga de prueba positiva, cargas del mismo signo que pasa se repelen, ¿no? Entonces iría en esta dirección. Entonces la suma o el campo eléctrico total en este punto pues va a ser la suma vectorial, ¿no? La suma vectorial, si nosotros hacemos la suma vectorial, pues entonces esta sería la dirección del campo eléctrico total en este punto P. Entonces eso es lo que nos dice esta parte, ¿no? Campo eléctrico resultante debido a cierto número de cargas se determina mediante la suma vectorial de los campos eléctricos debido a cada carga considerada en forma independiente. Entiéndase como el principio de superposición, ¿no? El principio de superposición no solamente es para campos eléctricos, ¿no? Sino se aplica que pues el efecto de muchos es la suma de los efectos independientes, ¿no? Ok, pues ahora sí, entendido, pues simplemente hacemos, si tenemos varias cargas, pues simplemente hacemos o ocupamos el principio de superposición y sumamos vectorialmente. Ok, entonces vamos a otro concepto bastante importante, son las líneas de campo, ¿no? ¿Qué son las líneas de campo? Bueno, en las primeras investigaciones sobre el electromagnetismo, Faraday desarrolló un ingenioso sistema, ¿no?, para observar los campos eléctricos, el cual consiste en representar tanto la intensidad como la dirección de un campo eléctrico mediante líneas imaginarias denominadas líneas de campo eléctrico. Entonces las líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias trazadas de tal manera que la dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo eléctrico en ese punto. Vamos a ver a qué se refiere. Supongamos, ¿no? De hecho las primeras líneas de campo que nosotros ya vimos fueron estas de aquí, ¿no? Estas serían líneas del campo eléctrico, ¿no? Trazamos un punto, ¿hacia dónde iría? Hacia acá. Si nosotros trazamos aquí, ¿hacia dónde iría? Hacia acá. Líneas del campo eléctrico para una sola partícula, ¿no? Líneas de campo eléctrico para una sola partícula. ¿Qué pasa si ahora no existiera esta barrera o estuviera interactuando esta línea positiva con esta línea negativa? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con esas líneas de campo eléctrico? Pues entonces nosotros tendríamos que ver las líneas del campo eléctrico. Son líneas imaginarias trazadas de tal manera que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo eléctrico en ese punto. Entonces tendríamos que pararnos en un punto. Vamos a considerar ahora que tenemos la interacción de una carga positiva con una carga negativa. Como les dije, si no tuviéramos ninguna interacción, tendríamos este tipo de líneas de campo, ¿no?
radiales hacia afuera si es positiva y radiales hacia adentro si es negativa. ¿Qué pasa si ahora sí existiera una interacción de este con este? ¿Cómo serían? Pues creo que hasta aquí se imagina, ¿no? ¿Cómo sería? Vamos, pero vamos a verlo para que se vea más claro, ¿no? Pongamos este punto. Aquí en este punto tendríamos que, voy a considerar el campo eléctrico en este punto. Tenemos dos cargas, entonces tendría yo que considerar el principio de superposición. Primero, considerar el campo eléctrico que en este punto, en específico el campo eléctrico que esta carga genera. Una carga de prueba positiva, entonces debido a esta carga Q, el campo eléctrico va, signos iguales, se repelen, va hacia afuera, ¿no? Sería E1. Pero tenemos otra carga negativa, entonces ahora considero el efecto de la carga Q2, como si no tuviera esta. En este punto tiene que ir en la línea que los une, pero positivo, que es la carga de prueba, y negativo, ¿hacia dónde va? Pues hacia la carga de prueba negativa. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico en este punto? Pues la suma vectorial. La suma vectorial sería E de A, es decir, el campo eléctrico en el punto A. Si yo tuviera, vamos a hacerlo aquí, ¿no? En este punto, vamos a denominarle, ya está el C, ¿no? No, porque si no va a ser el punto A, minúscula, ¿no? En este punto hay que considerar la suma de dos campos, la suma de la carga 1 y la parte que contribuye la carga 2. La carga 1 o la carga esta carga positiva, me planto aquí pongo mi carga de prueba positiva, entonces más y más se repelen, ¿no? Ahora tengo que considerar el campo eléctrico debido a esta carga también. Positivo y negativo se atraen, por lo tanto esta sería el campo eléctrico debido a esta carga, a la carga E2 o a la carga negativa, ¿no? Entonces la suma vectorial pues sería algo así, ¿no? Para acá va para acá, obviamente este está más lejos que este, está más cerca, por lo tanto debe ganar esta de aquí, ¿no? Tal vez aquí está un poco mal hecho, pero ganaría esta de aquí. ¿Por qué? Porque como está más lejano, la magnitud de este vector es mucho menos que esta que está más cercano, ¿no? Por lo tanto es más grande esta, tendría que ser más grande que esta, ¿no? De hecho sería como aquí. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia allá. Entonces en cualquier punto pues ese sería en el punto B. Vamos a ver aquí pues gráficamente se ve que es en el punto medio, ¿no? La mitad de este. Aquí la distancia de más y el menos está en el punto medio aquí. Entonces en este punto, en el punto B, la contribución del campo eléctrico debido a la carga está más, entonces la carga de prueba siempre es positiva. ¿Hacia dónde va? Pues se repele, ¿no? Hacia afuera, es este campo eléctrico E1. Ahora la contribución de esta carga negativa, ¿hacia dónde va? Es positiva, negativa, se atraen, por lo tanto va hacia la carga negativa. La suma vectorial pues es esta. Este es el campo eléctrico en este punto, ¿no? Y entonces así sucesivamente. Es decir, supongan que ustedes son una carga de prueba y los ponen aquí. Obviamente, como aquí hay una carga positiva, se van a empezar los va a repeler, ¿no? Pero esta es una carga negativa, por lo tanto los va a atraer, entonces los empieza a alejar, pero mientras más se acercan a esta, pues entonces ahora sienten que esta carga los va atrayendo. Entonces si ustedes lo soltaran aquí, fuera una carga de prueba, ustedes lo dejaran aquí y ustedes harían esta trayectoria, esta línea que está aquí, toda esta trayectoria es la que harían y llegarían hasta acá.
Entonces, eso es cuando tenemos una carga, bueno, tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. Esa es una línea, ¿no? Esa es solamente una línea. Pero ¿qué pasa si tenemos aquí, por ejemplo, más líneas? Todas las líneas, el diagrama de líneas de campo eléctrico, nosotros tendríamos esta forma, ¿no? Si nosotros nos soltaran por aquí, ¿qué haríamos? Pues haría algo así de este estilo, ¿no? Algo de este estilo. Cuando tenemos cargas positivas y negativas, que es el que estábamos viendo en este caso de aquí, ¿no? Y cuando tenemos ahora dos cargas positivas, pues las líneas de campo eléctrico son como estas, ¿no? Y es lógico, ¿no? Nos paramos aquí, ¿qué pasa? Nos repele aquí, pero al igual se siente que vamos acercándonos, pues dice que óvole, ¿no? Órale. Y nos avienta, entonces las dos nos empiezan a aventar hacia arriba, ¿no? Y ese sería, digamos, las líneas de campo, el diagrama de líneas de campo de una región, cuando tenemos cargas opuestas y cuando tenemos cargas positivas. Obviamente si pusiéramos otra carga de cualquier otro signo, ya sea otra carga positiva, otra carga negativa, pues el diagrama empieza a hacerse mucho más complejo, ¿no? Vean, cuando tenían una sola carga, eran diagramas de este estilo, ¿no? Simplemente eran rayos o líneas radiales, ¿no? Que salían o que entraban. Ahora aumentamos una carga más, entonces ¿qué es lo que pasa? Esas líneas radiales ahora se convirtieron en este tipo de cosas, ¿no? Imagínense si ponemos otra aquí, pues simplemente sí va a ser todo un caos. De hecho hay un experimento bonito donde pueden hacer digamos, bueno, las líneas más adelante vemos las líneas de campo magnético con imanes y limadura de hierro. Se alcanzan a ver las líneas del campo, ¿no? Del campo magnético en esta parte. Cuando hablamos de campo magnético, entonces comentamos esto. Bueno, espero que hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya sido de utilidad. Ahora sí ya sabemos cómo calcular el campo eléctrico debido a una carga, en este caso debido a una carga puntual, ¿no? Que es esta parte de aquí. Bueno, espero que les haya servido hoy. Cuídense mucho, estamos en contacto, estamos viendo en otro video y recuerden, ánimo, bye.